Bueno, entremos de lleno al tema. Hoy vamos a analizar un argumento histórico muy provocador que sale directo de nuestras fuentes. Siempre nos han enseñado que el Imperio Romano cayó, ya saben, poco a poco por su propio peso, asediado por invasiones y crisis económicas. Pero el texto que exploramos hoy nos lanza una idea radicalmente distinta. Nos dice que la caída de Roma no fue un colapso natural, sino que, literalmente, fue una destrucción deliberada de la razón y la filosofía clásica. De hecho, escuchen esta frase del autor Pedro Gálvez. La civilización antigua no murió de muerte natural, fue asesinada. Y con eso establece de inmediato la premisa de nuestro material. No estamos hablando de un desgaste orgánico. La fuente apunta el dedo hacia fuerzas ideológicas y figuras súper específicas, culpándolas de apagar la luz del mundo clásico para empujarnos de cabeza a la Edad Media. Vamos a ver cómo arman esta tesis. Primera parte: el asesinato de Roma. Para entender todo este caos, la fuente nos pide que ignoremos un rato la economía o las batallas y que nos enfoquemos en los cambios simbólicos. Es una forma muy particular de ver el fin de la antigüedad. Y aquí entra un concepto fascinante que menciona el texto, tomado de la escritora H.P. Blavatsky: los signos de los tiempos. Básicamente no son las causas directas, sino los síntomas. Piensen en ellos como banderas rojas simbólicas que anunciaban la pérdida de la racionalidad y una especie de sueño del alma humana. A lo largo de esta exploración, vamos a ir conectando estos puntos, estos signos, para ver cómo, según el análisis, el mundo antiguo se fue desmoronando pieza por pieza. Pasemos a la siguiente pieza del rompecabezas. Juliano, la última esperanza. Nuestro documento arranca con un perfil brutal del emperador Juliano. Ojo, el texto no lo pinta como un villano, sino como la última gran chispa de las virtudes romanas clásicas. Lo que resulta interesantísimo de leer aquí es el tremendo contraste con el típico tirano romano de las películas. Citando a Voltaire, la fuente nos describe a un tipo que vivía prácticamente como un monje filósofo. Hablamos de alguien con poder absoluto, pero que dormía sobre una simple piel de oso y peleaba a pie, hombro a hombro con sus soldados en el frente. Y escuchen esto, descubrió a 10 tipos que planeaban asesinarlo y en lugar de ejecutarlos, decidió perdonarles la vida. Hay una anécdota que realmente clava esta idea de civilidad. Cuando Juliano estaba en Antioquía, la gente empezó a burlarse cruelmente de él. Cualquier otro líder de la época habría mandado al ejército a imponer respeto. Pero según nuestra fuente, Juliano simplemente se sentó y escribió el Misopogon. Es un ensayo súper ingenioso, básicamente riéndose de sí mismo y de su propia barba. Usó la filosofía y la pluma en lugar de la espada, y esa clemencia, nos dice el autor, es exactamente lo que Roma estaba a punto de perder para siempre. Porque entonces llegamos al año 363 después de Cristo. Todo cambió. Juliano muere por una lanza. Y adivinen qué. Venía de su propia guardia personal. El material que estamos analizando sugiere que esto no fue un accidente, sino un complot clarísimo de quienes odiaban su tolerancia. Y para el autor, ese momento exacto se considera la verdadera muerte soténica y filosófica de la propia Roma. Lo que nos lleva a esta parte: Teodosio y las masacres. Después de Juliano, la historia toma un giro muy oscuro. Entra en escena una figura que el texto señala como el inicio de una era brutal y llena de dogma. Observen este contraste directo, porque es el corazón del argumento. Por un lado teníamos a Juliano perdonando los insultos de Antioquía. Por el otro tenemos a Teodosio. La fuente nos ruega que miremos cómo este cambio dramático de liderazgo es, en el fondo, la puerta de entrada a la Edad Media. Dejamos atrás la filosofía y la razón y entramos de lleno en una etapa de represalias sanguinarias y dogmatismo puro. Los datos históricos que expone el documento son verdaderamente escalofriantes. En el 387, en Antioquía, hay protestas por unos impuestos. La respuesta de Teodosio: una matanza generalizada. Y 3 años después, en Tesalónica, la cosa empeora a niveles absurdos. Linchan a un comandante y la venganza del emperador es engañar a toda la ciudad para que vayan a un espectáculo al estadio. Cierran las puertas y permitan que los soldados degüellen a todos indiscriminadamente. Se calcula que mataron hasta 14,000 personas. El texto usa estas atrocidades para demostrarnos que el concepto de justicia romana ya había desaparecido por completo. Sección 4. La Iglesia sobre el Estado. Aquí llegamos al clímax total de nuestro material, un momento donde la balanza de poder en el mundo antiguo se voltea para siempre.
Vamos a seguir la secuencia de estos eventos porque es de locos. Después del baño de sangre en Tesalónica, el poderoso obispo Ambrosio de Milán ve una oportunidad táctica perfecta. Agarra y excomulga a Teodosio, exigiéndole que haga una penitencia pública sumamente humillante. Imagínense la escena. El tipo más poderoso del planeta, el líder indiscutible del Estado secular, despojándose de su autoridad para tirarse de rodillas frente a un líder religioso en plena catedral. Y el obispo Ambrosio suelta esta frase: el emperador está dentro de la iglesia, no sobre ella. ¡Wow! Eso es un cambio sísmico. La fuente interpreta este segundo exacto no como una victoria moral, sino como el traspaso oficial y definitivo del poder mundial. El Estado que antes era racional queda sometido a los dictados de una fe dogmática. Según el autor, aquí es donde se firma el acta de defunción de la antigüedad. Y así entramos a la última fase, el fin del mundo antiguo. Veamos la cascada de acontecimientos que siguieron a esta rendición del poder del Estado, desintegrando la sabiduría clásica. El documento nos resume la línea de tiempo como una caída libre. Desde la muerte de Juliano, pasando por la brutalidad de Teodosio en Tesalónica, vemos un ataque sistemático. Desaparecen instituciones, destruyen monumentos y persiguen a las personas que mantenían vivo al mundo clásico. En cuestión de unas pocas décadas, desmantelaron siglos de civilización. Un ejemplo clarísimo de este choque es el famoso debate por el altar de la victoria. Símaco, presidente del Senado y defendiendo el pluralismo, decía básicamente: es imposible que exista un solo camino para entender un misterio tan grande. Abogaba por la tolerancia. Pero el obispo Ambrosio le contestó que su fe era el destino final de la historia, exigiendo una verdad exclusiva. El autor resalta mucho esto para mostrarnos cómo la antigua tolerancia romana fue sofocada por un inflexible monopolio de la verdad. Y lógicamente, cuando pierdes la tolerancia ideológica, la destrucción física viene enseguida. En el año 391, unas turbas religiosas atacan el grandioso Serapeum de Alejandría. El texto nos narra cómo el filósofo Olimpio intentó liderar una defensa heroica, pero fue inútil. Hicieron pedazos estatuas, saquearon templos y quemaron muchísimo conocimiento antiguo acumulado. Como lo describe la fuente, fue un esfuerzo literal por borrar la memoria de la humanidad. Todo esto nos lleva al símbolo más trágico mencionado en nuestra fuente, Hipatia. Hablamos de una científica brillante, una autoridad moral en Alejandría y defensora incansable de la razón. En el 415, una turba fanática la asesina de una forma espantosa. Para el texto, esta muerte es como si bajaran el telón del mundo antiguo de forma definitiva. Pero hay un detalle histórico verdaderamente asombroso e irónico que añade la fuente. Resulta que el tremendo legado intelectual de Hipatia fue apropiado siglos después por la misma institución que la destruyó, convirtiéndola en el mito de Santa Catalina de Alejandría. Increíble. Llegamos así a la conclusión de nuestro análisis, y explorar estos datos nos deja un panorama bastante inquietante. El autor, después de detallar todo este asesinato sistemático de la razón, nos lanza una pregunta inevitable. Si todos los valores que constituyen una sociedad son sacrificados en el altar de una fe irracional, ¿qué se reserva a la posteridad? Es un cuestionamiento durísimo. Nos invita a pensar no solo en el pasado antiguo, sino a reflexionar en la fragilidad de nuestra propia civilidad y en el costo altísimo que pagamos cuando el pensamiento racional es aplastado por el dogma. Definitivamente, algo sobre lo que vale la pena seguir pensando.